Es un gusto estar con ustedes este sábado. Así que agradecemos al cielo por esta hermosa oportunidad que nos concede. También saludamos a nuestros hermanos que se conectan por el canal a través de las redes y damos honra y gloria al Señor, porque estamos viviendo en un tiempo muy solemne y creo que todo el cielo está interesado en salvarnos. ¿Cuántos estamos agradecidos por eso? Damos a la honra y la gloria al Señor. Pero antes de poder abrir las Escrituras, vamos a pedir que podamos orar. Vamos a arrodillarnos para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amado Padre, te agradecemos por tu gran misericordia, por tu palabra que se has puesto esta mañana, porque quieres despertarnos antes que sea demasiado tarde, Señor. Pedimos por tu pueblo en el mundo esparcido, que tú puedas derramar el Espíritu Santo, que tú puedas bautizarnos, Señor, con su presencia, y que en esta hora puedas bendecir tu palabra, que no vuelva a ti vacía. Sé tú nuestro Maestro, Señor. Te necesitamos. Todo esto lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciados hermanos. Para mí ha sido un gusto estar estos días con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. En esta hora quisiéramos tratar algunos puntos importantes acerca de la experiencia de los 144,000. Esto es, yo creo, muy amplio, pero quisiéramos concentrarnos en algo que creo que es de importancia vital. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, del verso 1 hasta el verso 5. Están allí conmigo. Vamos a leer. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y nos va a dar aquí características o cualidades que tienen este grupo especial, los 144,000. Va a describir el carácter de ellos. Y nos dice aquí que tienen el nombre de él, del Padre y del Cordero, escrito ¿dónde? En sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo. Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estos son vírgenes, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Aquí están los 144,000.
Y nos dice manuscrito 139 del año 1903 que este pasaje describe el carácter del pueblo de Dios para estos últimos días. ¿Qué describe este pasaje? El carácter del pueblo de Dios para estos últimos días. ¿Somos el pueblo de Dios de los últimos días? Creo que sí. Hemos escuchado, ¿verdad? Hermanos, los que tienen el nombre de Él, del Padre y del Cordero escrito en su frente, ¿quiénes son estos? ¿Qué clase de experiencia han tenido? Ahora miremos Miqueas capítulo 4, versos 6 al 7. Miqueas capítulo 4, versos 6 al 7. Es interesante que aquí está hablando el profeta Miqueas de las mismas personas, del mismo grupo. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré, dice el verso 7, pondré a la que cojea como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Amén. ¿Quiénes serán colocados entonces como nación robusta? ¿Quiénes son estos que hacen parte de ese grupo? Hermanos, no son los más fuertes físicamente, no son los más valientes que han hecho proezas. Son hombres y mujeres que, aunque débiles, han llegado a la experiencia de ¿qué? De victoria en Cristo Jesús. Y se ha cumplido, 1 Corintios capítulo 1, lo que no es ha sido escogido para deshacer lo que es. Lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Oh, apreciados y estimados hermanos, estamos aquí porque el cielo nos ha llamado. No porque seamos dignos de este llamado, sino porque Él nos quiere salvar y restaurar. Débiles, tal vez cojeando como dice aquí, pero el Señor tomará a la que cojea, tomará a la débil y con ella va a constituir un remanente victorioso. Un remanente que le dará la honra y la gloria a Dios. Y ese cántico, apreciados hermanos, que ellos cantan, es un cántico que nadie más puede cantar. ¿Por qué? Porque es una experiencia que solamente ellos han tenido, nadie más. Es la última generación. Y por eso dice lo que hemos leído en Apocalipsis 14, que nadie más puede cantar este cántico. Y Apocalipsis 15 nos dice, y vamos a leerlo mejor, Apocalipsis capítulo 15, acerca de este cántico. El capítulo 15, el verso 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este es el cántico que cantan, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Hermanos, y esto es una experiencia. Los 144,000 tienen una experiencia similar a la que tuvo Moisés, a la que tuvo el Cordero. Y algo que resaltó en el carácter de Moisés lo encontramos en el libro de Números, capítulo 12, verso 3. Allí nos describe, hermanos, que Moisés era el hombre más paciente de la historia.
el hombre más paciente que existía, más paciente que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y lo menciona ¿en qué contexto? Cuando sus dos hermanos se levantaron contra él, su hermana y su hermano, Aarón y María, se levantaron a hablar contra Moisés. Hermanos, qué tremenda prueba para este hombre. Qué tremenda prueba. Pero las Sagradas Escrituras nos dicen que era el hombre más paciente. A esa experiencia llegarán los 144,000 también. Y copiarán, ¿verdad?, también el carácter de su maestro, del Cordero. Y Mateo 11, 28, 29 nos dice, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que muchas cosas hermosas podríamos mirar acerca del carácter de los 144,000. De su experiencia, de su vivencia, apreciados hermanos. Pero quisiera que podamos mirar algo de manera especial. Vamos a ir al capítulo 7 ahora del libro de Apocalipsis. Nos habla del sellamiento de este mismo grupo, el sellamiento de los 144,000. Y vemos que los 4 ángeles están reteniendo los vientos hasta que el sellamiento termine. Una vez que el sellamiento termine y los hijos de Dios estén completos, entonces, hermanos, los ángeles soltarán los vientos y vendrá el tiempo de angustia en que las 7 plagas caerán. El verso 13, vamos a leer de Apocalipsis 7, 13 en adelante. En medio de la visión, dice el profeta Juan, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Por qué la pregunta? ¿Acaso Dios no sabe quiénes son? ¿Acaso Él no sabe quiénes son y de dónde vienen? Claro que sí sabe, pero se quiere dejar aquí, hermanos, algo en claro y se quiere colocar algo que resalte del carácter de ellos. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Dónde, apreciados hermanos? En la sangre del Cordero. Y eso es lo que quiere resaltar aquí la inspiración con esta pregunta. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vinieron? ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son ellos? Bueno, son los que han pasado la gran tribulación. Los que no se vendieron ni se compraron. Se mantuvieron firmes de parte de Dios. Y son los que han lavado sus ropas. Las ropas aquí, apreciados hermanos, representan el carácter. ¿Ustedes recuerdan la parábola de Mateo capítulo 22? Ese hombre que llegó a la fiesta y no tenía vestido de boda. El vestido de boda, la justicia de Jesús, el carácter de Jesús debe ser impreso ¿dónde? En nuestra vida, apreciados hermanos. Y es eso lo que está mencionando aquí. Entonces, estos han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Solamente la sangre del Cordero puede redimir. Solamente la sangre del Cordero puede restaurar a un pecador. Solamente, hermanos, la sangre del Cordero puede ser el remedio para tu problema, para tu pecado, para tu defecto de carácter, para la tragedia tuya. Porque la mayoría de los seres humanos hoy arrastramos una tragedia. Pero solamente la sangre del Cordero puede restaurar, puede perdonar, puede limpiar, puede borrar el pecado.
Por esto están delante del trono de Dios. Verso 15. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán más hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Oh, quisiéramos estar allí nosotros, ¿verdad? Yo quisiera estar allí, ser parte de este grupo especial. Hay una fuente, hay un manantial, apreciados hermanos, que se ha abierto para que podamos encontrar solución al problema del pecado, para que lavemos allí nuestro carácter. Eso lo menciona el libro de Zacarías. Vamos a ir a Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, el verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Hermanos, este manantial abierto es la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, que se ha abierto con un propósito para la purificación del pecado y de la inmundicia. Necesitamos una generación, Dios quiere una generación purificada, una generación, hermanos, que refleje su carácter, hombres y mujeres que hayan obtenido la victoria sobre el pecado. Entonces, este manantial, que es la sangre de Jesús, se ha abierto para purificar nuestro pecado, para limpiar nuestro pecado. Los 144,000 tendrán esa experiencia, una experiencia de redención, porque el sello de Dios que se coloca en sus frentes, apreciados hermanos, es símbolo de redención, de redención. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál está siendo tu experiencia, hermanos, después de años en la iglesia? Después de años de bautizado. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Estás siendo redimido por la sangre de Jesús? ¿Estás siendo redimida por la sangre de Jesús? ¿Puedes dar tú ese testimonio, hermanos, a los seres más cercanos a ti? ¿Puede el esposo dar el testimonio a su esposa de que está siendo redimido de sus defectos de carácter, de su impaciencia, de su orgullo, de su egoísmo? Puede dar ese testimonio, porque si no lo puede dar, hermanos, entonces estamos en una experiencia equivocada. Una experiencia equivocada. ¿Qué clase de testimonio, qué clase de experiencia es la nuestra? Algunos, apreciados hermanos, ya con 30 años de bautizados, 40 años en la iglesia o participando de un ministerio. Pero tal vez nos falte mucho. En mi caso, me falta mucho, apreciado hermano. Y como Pablo diría, no que ya lo haya alcanzado, pero en el nombre de Jesús prosigo a la meta. Quiero alcanzar la meta. Quiero alcanzar el objetivo. En el libro de Ezequiel, vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 36. Capítulo 36 del libro de Ezequiel. Vamos a leer del verso 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén, hermanos, amén. Porque esta es una experiencia real. Y esto está, ¿verdad?, en un tono afirmativo. Lo que Dios quiere hacer y va a hacer con todo aquel que se disponga. Esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. ¿Para qué usamos el agua? ¿Para qué usamos el agua? Para limpiar lo que está sucio, ¿verdad? Así que el Señor se ha propuesto
esparcir agua limpia sobre nosotros para limpiarnos de todas nuestras inmundicias. ¿Por qué, apreciados hermanos? Porque el sello de Dios no será nunca colocado sobre un hombre o una mujer impuros de corazón. Estamos permitiendo que el Señor purifique nuestro corazón, purifique mi vida, purifique, lave, limpie esta vasija, apreciado hermano, hermana. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Hermanos, ¿cuántos ídolos hay en tu corazón? ¿Cuántas inmundicias tenemos que se cubren bajo el manto de religión? ¿Cuántos ídolos? ¿Cuánta idolatría? ¿Cuánta idolatría? Y si yo me veo a la luz de la ley de Dios, voy a encontrar que en mí hay muchos ídolos. Hay muchos ídolos. Hay muchas cosas que necesitan, hermanos, ser sacadas de ahí. Basura. Mucha basura que necesita ser sacada. Porque si el corazón está lleno de eso, el Espíritu Santo no podrá venir. La primera obra que Él quiere hacer es purificar ese recipiente, purificar ese corazón, para que esté listo para la lluvia tardía. Y para eso, Él se ha propuesto esparcir agua limpia. Hermanos, ¿estás siendo tú parte de esa experiencia? ¿Estás siendo tú parte de esa experiencia de limpieza, de purificación? ¿O al contrario nos estamos ensuciando más? Y cada día que pasa nos ensuciamos más y nos contaminamos más. ¿Cuál es tu experiencia? El cielo se ha propuesto tener un remanente puro, limpio, victorioso, que alumbre al mundo. Un mundo en tinieblas. Isaías 61 y 2 nos dice que las tinieblas van a cubrir al mundo, a las naciones. Oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá ¿quién? Jehová. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El sol de justicia, apreciados hermanos, va a nacer en tu vida, va a nacer en tu familia, va a nacer en tu hogar. Y todos van a dar testimonio de eso. ¿Queremos esa experiencia? ¿La anhelamos? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Este es el remanente final, un remanente que guardará la ley de Dios, que magnificará su nombre, apreciados y estimados hermanos. Todos somos candidatos a esa experiencia. El más débil, el que cojea, como hemos leído en el libro de Miqueas. No importa, hermanos, en el Evangelio hay poder para restaurar y para salvar. Hay algo en tu vida que no puedes vencer. Hay algo que te está atando y te está esclavizando, apreciado hermano, hermana. Hay poder en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Romanos 1:16. A todo aquel que cree. ¿Tú lo crees? ¿Lo recibes por la fe en Cristo Jesús? Hermanos, y no tiene límite la utilidad de aquel que poniendo su yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón. Página 116 del libro Ministerio y Curación. No tiene límite la utilidad del joven, de la señorita, del niño, del anciano, que da lugar a la obra del Espíritu Santo y muere a su yo. Hermanos, el Espíritu Santo lo va a ungir. Lo va a ungir. Así como ungió a los discípulos en el aposento alto. Gente humilde, gente sencilla, sin ninguna profesión, pero habían aprendido a amar y a servir. Y eso era lo que el Señor necesitaba. Aprendieron a amar y a servir.
Aprendieron a perdonarse unos a otros. Aprendieron a amar a su hermano, a lavarle los pies a su hermano. Fue una lección difícil. No fue fácil que aprendieran eso, pero al final lo aprendieron para honra y gloria del Señor. Y quedaron capacitados para ser bautizados con la plenitud del Espíritu Santo. Resucitaban muertos, echaban fuera demonios. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los leprosos eran sanados. Tabita resucitó después de muerta. También Eutico. La sombra de Pedro, nos dice el libro de Hechos capítulo 5, que la sombra de Pedro sanaba. Entonces Pedro iba pasando por acá y todos los enfermos de alrededor eran traídos para siquiera la sombra de Pedro caía en ellos. ¿Y qué pasaba cuando la sombra tocaba a un paralítico? Cuando la sombra de Pedro tocaba a un paralítico, ¿qué pasaba? El paralítico salía corriendo, salía saltando y alabando a Dios. Hermanos, ¡qué poder! Habían recibido el don del Espíritu Santo. Habían experimentado, hermanos, esto, donde eran limpiados de sus ídolos, de su inmundicia, de su pecado, de su egoísmo, del deseo de ser el primero, el que aparecía, el que tenía el primer lugar. Y ahora todos querían ser siervos. Y el cielo dijo, esto es lo que yo necesito. Esta experiencia es la que yo estoy esperando. Hermanos, ¿cuánto tiempo el cielo está esperando? Por tener un remanente así, para ungirlo. Porque esto no va a terminar con el poder del hombre. Esto va a terminar con el poder del Espíritu Santo. Utilizando instrumentos humildes que se rindan a Él. Esa es la clave. El instrumento debe ser humilde. Porque si no es humilde, apreciado hermano, entonces se va a llevar la honra y la gloria. Pero en esta etapa final de la historia, la honra y la gloria será solo para el Señor. Siempre lo ha sido así, con los hombres fieles de la historia. Ellos nunca procuraron su propia gloria, sino la gloria y el honor de Dios. Y por eso hasta dieron su vida, apreciados hermanos. No les importó perder todo lo que tenían, sus tierras, sus casas, sus posesiones, porque sabían en quién habían creído. Y su patria no estaba aquí, según el libro de Hebreos capítulo 11. Eran peregrinos y advenedizos y andaban en cuevas y dormían en cuevas. Pero ellos tenían la mirada puesta, ¿dónde? En la patria celestial. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada, apreciado hermano, hermana? ¿Dónde están los propósitos y objetivos de estos jóvenes, de estas señoritas? ¿Dónde están? ¿En este mundo que está pronto a ser destruido? ¿Quieres constituirte tú en un siervo y una sierva de Dios? Amén. Que esa sea nuestra experiencia, hermano, y la experiencia de nuestros hijos, de nuestras hijas. Pero necesitamos que el Señor esparza sobre nosotros agua limpia, que nos limpie de todos nuestros pecados. Y quisiera leer lo siguiente. Quisiera que ahora miremos estos minutos. Nuestra mirada se dirige al santuario celestial, porque es allí donde se está llevando la expiación final en favor de este remanente, en favor tuyo y mío. Es allí donde Jesús está haciendo la última obra en favor nuestro, en el lugar santísimo del santuario celestial, borrando el pecado de su pueblo. Hermanos, ¿tú te imaginas, hermanos, que ese registro manchado, sucio, negro de tu vida se ha borrado y limpio? ¿Te imaginas eso? Oh, hermanos, que en el registro del cielo tu hoja de vida aparezca limpia. Delante del Señor que conoce aún los pensamientos y los motivos. Porque los seres humanos engañamos. Jeremías 17 nos dice que el corazón del hombre es como engañoso y ¿qué? Y perverso más que todas las cosas. Entonces el pecado lo hemos cubierto de una manera muy sutil.
De tal manera que delante de los hermanos de la iglesia y aún de los esposos y la esposa, yo puedo aparecer íntegro. Pero hermanos, allá en la soledad, en lo más recóndito de tu corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay una experiencia de victoria y liberación. Hay una experiencia de purificación del pecado. ¿O estás siendo contaminado a nivel de tu mente, a nivel de tu corazón? Y el registro en el cielo anota eso como pecado también. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? ¿Ya qué? Ya adulteró en el corazón, aunque no haya cometido el acto externo. Hermanos, el pecado es algo tan tremendo. El pecado contamina y nosotros no hemos comprendido eso. Pero el Evangelio salva para honra y gloria de Dios, hermanos. Restaura hasta lo más profundo. Y esa mente, ese corazón que se deleitaba en la impureza, ahora se deleita en las cosas santas y elevadas. Necesitamos esa experiencia. Será la experiencia de los 144,000. Por eso podrán pasar el gran tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Y dice la inspiración, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y por eso podrán pasar la gran tribulación. Por eso podrán pasar la gran tribulación. Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 420. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Escuchemos con atención, apreciados hermanos. Si a ti te interesa la salvación, entonces necesitamos prestar atención a esto. Porque esto tiene que ver con tu vida, con tu salvación eterna, con tu problema. Con tu problema. Tiene que ver con eso. Yo no conozco tu problema, pero el Señor sí lo conoce. El cielo lo conoce. Y mientras prosigue esta tarea del juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación y de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Amén. Hermano, Jesús no solamente está borrando el pecado de allá. Él se propone que mientras eso ocurre, también aquí esté purificando la vida del creyente. Purificando la vida de los padres. Purificando la vida de las madres. Purificando la vida de estas niñas, de estos jóvenes. Porque hemos sido tan contaminados, hermanos, con esta lepra. Es una lepra, es un cáncer. Solamente la sangre de Jesús puede salvarnos y liberarnos. De lo contrario, lo que nos espera es la ruina. Tarde que temprano, hermanos, el pecado es una desgracia. Destruye a la persona, destruye a la familia, destruye a la iglesia y los ministerios también. Y el Señor quiere evitarlo, quiere evitarlo. Y Jesús derramó su sangre para evitarlo. Para que no ocurra eso en tu vida, apreciado hermano y hermana. Para que no ocurra en tus hijos y en tus hijas. En este mundo lleno de desgracia. Necesitamos esa liberación. Necesitamos esa experiencia de restauración y de perdón. Y otra sentencia quisiera leer también del libro Conflicto de los Siglos, relacionado con esto. Escuchemos con mucha atención, apreciados hermanos, también los jóvenes. Tal vez aquí hay muchos jóvenes que están luchando con muchas cosas y buscando un propósito de vida. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, escuchemos, a todos
los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio, se les ha escrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. ¿Cuántos deseamos que esa sea nuestra experiencia? Yo lo deseo. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado. El arrepentimiento verdadero tiene dos características según el libro Camino a Cristo. Dolor por el pecado. ¿Y qué más? Y abandono del pecado. Y ese es un don también de Dios. Esa es obra del Espíritu Santo en el corazón. Porque tú ni siquiera nosotros nos podemos arrepentir. Ni siquiera eso, hermanos. Ni siquiera eso. Es un don de Dios. También el perdón es un don de Dios. Y a todos aquellos que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado por fe la sangre de Jesús como su sacrificio expiatorio, se les ha escrito la palabra perdón, perdonado, frente a sus nombres en los libros del cielo. Y como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán declarados dignos de la vida eterna. Amén. Oh, hermanos, esta experiencia es la que debemos tener hoy, antes de que el tiempo de gracia termine. Antes de que el tiempo de gracia termine. El Señor tendrá un pueblo purificado, un pueblo emblanquecido, un pueblo en los cuales no habrá mancha ni arruga. ¿Tú quieres esa experiencia, hermanos? Necesitamos decidir por el Señor hoy. Si el Espíritu Santo toca tu corazón, hermano, es el momento de tomar la decisión. No lo dejes para mañana. Si el Espíritu Santo está mostrando que hay algo en tu vida que no anda bien, ¿cuándo es el momento de ir a Jesús, buscar la cámara secreta, buscar un lugar a solas con Él y derramar tu alma, hermanos, y reconocer que realmente estamos perdidos? Y clamar como clamó Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar: Señor, sálvame. Sálvame porque perezco. Me estoy hundiendo, Señor, sálvame. Y esa mano que se extendió para levantar a Pedro y para sacarlo del agua, también se extenderá para salvarte a ti. Esto es lo que está ocurriendo en el santuario, donde debe estar ahora nuestra mirada. Jesús se ha propuesto borrar tu pecado, borrar mi pecado, terminar con ese problema en tu vida, terminar con el problema de la pasión en tu vida, terminar con el problema del apetito en tu vida, terminar con el problema de los celos, del rencor y de la ira en tu corazón, terminar con eso. Porque así no podremos pasar por las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes solamente entrarán por allí? El libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. El verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Al que qué? Al que venciere. Por los méritos, la sangre de Jesús, hermanos, en su nombre hay victoria. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y más adelante, en el mismo libro de Apocalipsis,
Capítulo 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ojalá que nuestro nombre esté allí, ¿verdad? Escrito en el libro de la vida del Cordero, porque hemos alcanzado la victoria. Solamente los victoriosos permanecerán allí. Solamente, hermanos, los que hayan alcanzado la victoria en el nombre de Jesús permanecerán allí. Solamente ellos. Necesitamos esa experiencia hoy. Y quisiera estos minutos que podamos dirigir nuestra mente a una visión del profeta Ezequiel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. El capítulo 43, desde el capítulo 40 en adelante, se le muestra al profeta una visión. Y es tal vez una de las visiones más largas que encontramos en las Sagradas Escrituras que se le dio a un profeta. Y la visión que tiene Ezequiel aquí es una visión del santuario. Una visión del templo de Dios en el cielo. En el capítulo 43, verso 10. Verso 10 al 12. Escuchemos con mucha atención. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Escuchemos. El profeta tenía un deber, mostrar a la iglesia, al pueblo de Israel, la casa, el santuario. Y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Hermanos, el resultado de contemplar la casa, de mirar esa casa que era el santuario, iba a ser vergüenza por mi pecado. Verso 11. Y se avergonzarán de todo lo que han hecho. Hermano, ¿de cuánto tú te has arrepentido? ¿De todo? Entonces necesitamos que nuestra mirada se vuelva al lugar santísimo del santuario celestial. Se avergonzarán de todo lo que han hecho. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda forma, y todas sus reglas, y las pongan por obra. Verso 12, esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Esta es la ley de la casa. Hermanos, todo es santidad. Nada impuro, nada inmundo entrará. Nada inmundo va a entrar. Santidad. Esta es la ley de la casa. Una vez que entramos en esa experiencia, lo que se va a dar es la purificación. Porque nada impuro puede estar en la presencia del Señor. Entonces, en el capítulo 47, se le muestra al profeta Ezequiel algo muy interesante. Vamos a ir allí. Capítulo 47 del libro de Ezequiel. Verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está hablando de la misma casa, el santuario de Dios en el cielo, el templo de Dios en el cielo. Me hizo volver a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿Qué se le muestra al profeta Ezequiel en esta visión? ¿Qué es lo que está saliendo debajo del umbral de la casa? Aguas. ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia qué dirección dice? Hacia el oriente. ¿Por qué al oriente, hermanos? ¿Por qué no a otra dirección, a otro punto cardinal? ¿Por qué al oriente? Malaquías 4 lo explica. Lo dice, ¿verdad? Vosotros los que teméis mi nombre, nacerá ¿qué cosa? El sol de justicia. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde nace el sol?
¿Por dónde nace? Por el oriente. Y el sol de aquí representa ¿a quién? A Jesús. Representa a Jesús. Entonces, estas aguas, dice que salían debajo de la fachada de la casa del oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y caminé y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y es muy interesante, hermanos, porque esta visión describe la experiencia a la cual el cristiano entra. En esta experiencia de purificación, de limpieza, en el mensaje del santuario, en la verdad del santuario. Midió 1000 codos y le hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Verso 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Verso 5, midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino nadando. Bueno, qué experiencia en la cual el Señor quiere llevarte más, involucrarte más y más en el amor de Jesús, más y más en esta experiencia de redención, de conocerlo a Él, de victoria, de purificación. Verso 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Ahora, ¿qué se le muestra al profeta en la ribera de ese río? De esas aguas que hay, muchos árboles. Los que son estudiantes de la profecía saben que los árboles representan ¿qué? ¿Qué representan? Personas, hombres, ¿verdad? Representan hombres. O sea, esos árboles están representándote a ti y a mí. Ojo, sigamos leyendo. Verso 8 y 9. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente. Y enfatiza, hermanos, que estas aguas vienen del oriente, no de otro lado. Y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en el río. Hermanos, el resultado de entrar allí, en estas aguas, va a ser ¿qué cosa? Vida y sanidad. Verso 12. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. ¿Qué clase de árboles crecerán? Árboles frutales. ¿Por qué no dice árboles de madera? ¿Por qué no dice, hermanos? ¿Por qué dice árboles frutales? Porque tú y yo estamos llamados a dar frutos de justicia. Salmos capítulo 1. El padre debe dar esos frutos, la madre debe dar esos frutos. Árboles frutales crecían al lado en la ribera de ese río. Sus hojas nunca caerán, hermanos, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Que esa sea nuestra experiencia, apreciados hermanos. Dando fruto en tu casa. Entonces tus hijos no se van a aburrir en tu hogar. Porque hay fruto, hay comida, hay vida ahí, hay restauración, hay sanidad. Que el Señor te bendiga. Tenemos en estos minutos una parte especial.
vez más estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidida estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor. Lo decidí, me entregaré. Y andaré los caminos de Dios. Abrazaré la nueva oportunidad. Y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo que una vez más estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidida estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor. Lo decidí, me entregaré. Y andaré los caminos de Dios. Abrazaré la nueva oportunidad. Y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo que andaré los caminos de Dios. Abrazaré la nueva oportunidad. Y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, soy de Jesús, soy de Jesús, soy de Jesús. Soy de Jesús. Amén. Amén. Damos la honra y gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros deseamos la experiencia de los 144,000? Esa experiencia de victoria, esa experiencia de restauración, una experiencia, hermanos, donde estamos en medio, sumergidos en las aguas que salen del santuario, tomando de ahí vitalidad, fuerza para las batallas de cada día, donde el Padre, la Madre y los hijos dan fruto para honra y gloria de Dios, donde hay alimento, donde hay gozo, hay paz, hay restauración, hay sanidad, donde el hijo que está rebelde, donde la hija que está rebelde es alcanzado por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, queremos ver esos milagros, necesitamos verlos por la gracia del Señor, porque estamos en la última hora de la historia y el cielo quiere terminar esta obra que ha comenzado en nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Si anhelas esta experiencia, te invito a que puedas arrodillarte conmigo en oración.
Amado Padre, estamos delante de ti en esta hora, queriendo, Señor, que tú nos limpies y nos purifiques. Estamos delante de ti, tal vez con cargas, Señor, cargas de pecado. Estamos delante de ti, como el sumo sacerdote Josué, con unas vestiduras manchadas, vestidos de harapos. Queremos, Señor, en esta hora, que tú nos perdones, que nos restaures y nos des una experiencia de victoria. La experiencia de los 144,000. La experiencia, Señor, de aquellos que toman de estas aguas del santuario. Esa experiencia de llevar fruto para honra y gloria tuya. Señor, salva a nuestros hijos, salva a nuestros jóvenes, sálvanos a nosotros como padres. Perdónanos, Señor, lávanos y límpianos en tu sangre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.